buenos días a todos. La verdad que es un placer. Muchísimas gracias, Carolina. Así como recién decía Marcelo del Instituto Gulich, que le decía, no sé de qué estás hablando, pero sí, así le dije a Carolina cuando me habló de la convocatoria, que fueron unos primeros intercambios de WhatsApp. Le dije, la respuesta es sí. Después vemos qué hacemos, pero estamos, ¿no? Nos subimos a bordo para emprender esta expedición. Ustedes han visto que ya se ha hablado que que la convocatoria que hace Cancillería y la CONAE se refiere básicamente al marco jurídico, porque la base de la convocatoria es pensar en modelos de normas. Y si estamos hablando de modelo de normas, tenemos que hablar de derecho espacial, que va a ser, digamos, el hilo conductor de todo el trabajo que estamos haciendo en esta primera jornada, es justamente sobre el tema de la exploración, explotación y utilización de los recursos espaciales. En cuanto al derecho espacial, si la autonomía científica tiene o no el derecho espacial, podemos encontrar dos posturas. Algunos que piensan que el derecho espacial es una parte del derecho de la navegación, junto con el derecho aeronáutico y el derecho marítimo, y otros que piensan que tiene autonomía científica reuniendo los requisitos que fijaran Donati y Aloja, como la novedad orgánica, principios propios que le rijan, y la integralidad en cuanto a derecho público y derecho privado. Más temprano, el doctor Yancy lo hacía referencia a Manuel Augusto Ferrer, que, como dijo él, el año pasado falleció a los 91 años, pero es un referente casi obligado en la materia. Él definió al derecho espacial, que decía que el conjunto de normas y principios, básicamente principios, de derecho público y derecho privado, nacionales e internacionales, que rigen las relaciones jurídicas que surgen de la navegación en el espacio superior, como así también el régimen jurídico de los cuerpos celestes. No les voy a dar una más teoría del tema, pero sí me quiero detener en uno de los caracteres que relacionaba Ferrer de derecho espacial, que es una nota que no la vamos a ver en otras ramas jurídicas, que es el tema de la previsibilidad. El libro de Ferrer es del año 77, como lo dijo hoy Yancy. Eso tenemos que tener cuidado, o prestar atención siempre hay que hacer una interpretación histórica en el marco donde se escribe y donde nacen las normas, por el tema de esto de la previsibilidad, que antes era muy claro. ¿Qué quiere decir que una rama del derecho sea previsible? Que cuando se den los hechos que van a estar contemplados por esas normas, ya tiene que haber una norma antes. Tiene que ir la norma antes del hecho. ¿Cuál es el ejemplo que siempre ponemos? El tema del primer alunizaje. En el año, algunos que estamos acá nos recordamos, Marón no había nacido cuando el hombre llegó a la luna, pero yo me acuerdo, que fue en el año 69, ya existía 2 años atrás el Tratado del Espacio, donde decía que ningún Estado podía ejercer soberanía sobre el espacio superior. A eso se refiere la previsibilidad. ¿Y por qué les traigo esta consideración? Porque hoy podríamos decir que está en crisis este carácter de la previsibilidad por todo lo que se viene mencionando y que seguramente vamos a profundizar a lo largo del día. Ya vamos a hablar de los principios. Esto sería, digamos, el esqueleto del derecho espacial en cuanto a los tratados. Tenemos 5. Me voy a detener, voy a dar solamente alguna mención del Tratado del Espacio, porque estamos haciendo una introducción al derecho espacial, y al último, o sea, el Tratado del Espacio y el Tratado de la Luna. Fíjense en los años también, ¿no? Siempre cuando yo abordo el estudio de una norma hay que ver qué pasaba, hay que leer los diarios de la época para entender
muchas cuestiones y replantearnos si todavía siguen vigentes los principios que ahí se marcan. Los principios del derecho espacial, si bien están contemplados en el Tratado del Espacio, el Tratado del Espacio también lo pueden encontrar como Tratado del 27 de enero, pues así nomás con la fecha de su suscripción, que es del año 67. Los principios que vamos a mencionar rapidísimamente del Tratado del Espacio están contemplados, la base, la fuente directa es la Resolución 1962 de Naciones Unidas. Fíjense en la fecha también. El primer principio que quiero hacer referencia, que tenemos un problema actual, que es el tema de la libertad de tránsito. Es decir, que todos los estados tienen derecho a que sus naves espaciales, las naves espaciales que lancen, puedan circular libremente por el espacio superior. Ya que estamos haciendo analogías con los fondos oceánicos, vamos a hacer ahora una analogía con el alta mar, que rige una libertad de navegación. Todos los estados tienen derecho a que sus buques naveguen libremente por alta mar. Pero ¿qué pasa? Físicamente que el alta mar está adyacente a las aguas jurisdiccionales, pero el espacio superior está sobre el espacio aéreo. Entonces, la situación no es la misma. ¿Por qué? Porque bien sabemos nosotros que en derecho aeronáutico, desde París, el Convenio de París de 1919 y el Convenio de Chicago del 44, establecieron que todos los estados ejercen soberanía sobre el espacio aéreo. Y el tema está, ¿hasta dónde ejercemos esa soberanía? Por eso, la analogía vale, pero en el alta mar está al lado, acá el espacio superior está sobre. Entonces, hay una cuestión que es jurídica. Hay muchas teorías de cuál es el límite entre el espacio aéreo y el espacio superior. Algunas basadas en criterios científicos, otras en cuestiones de fuerza, otras en cuestiones de tecnología, de avance de la tecnología. Algunos dicen hasta dónde puede operar una aeronave, o lo más bajo que puede orbitar un satélite. Estoy hablando de las teorías de los años 70, ¿no? Otras que dicen, no, cuando el aire deja de ser aire, tiene que dejar de ser espacio aéreo y ahí comenzar el espacio superior. Hoy Yancy comentaba en cuanto a la postura argentina sobre la Comisión de Aeronáutico y Espacial, que estaba el doctor Coca, también un gran referente argentino en derecho espacial, que también hizo una propuesta de analogía con los fondos marinos, con la humanidad como sujeto de derechos de ese patrimonio común. Y a la Argentina en los años 70, consultado por Naciones Unidas, fijó una postura en la que Ferrer decía, esto es un tema jurídico, o sea, tiene que estar basado en cuestiones técnicas. Tenemos que tener en cuenta cuando el aire deja de ser aire, cuando deja de ejercer influencia la fuerza gravitacional, estamos de acuerdo, pero hay un límite que arbitrariamente, en el buen sentido, digamos caprichosamente, con algún fundamento, tiene que decir, bueno, hasta acá se ejerce la soberanía, acá empieza el espacio superior. ¿Por qué? Porque no tenemos libertad de tránsito en un lugar y tenemos en otro donde no hay un límite, no hay un muro, no hay una frontera. Y la posición argentina era la de 100 kilómetros, ¿no? Todavía no estamos de acuerdo con esa cuestión. Ese emoji obviamente que es irónico, porque otro de los principios es justamente que ningún Estado puede apropiarse de un territorio, de un cuerpo celeste en el espacio superior. Nadie puede ejercer derecho de soberanía. Entonces por eso nos quedamos pensativos mirando la bandera. Lo primero que hacemos es poner la bandera y decir, acá estamos nosotros. Estoy haciendo referencia a cualquier Estado. En este caso es la de Estados Unidos, pero no es una particular referencia al país, pero están todos de acuerdo, insisto, año 67, estamos todos de acuerdo, el Estado era el principal protagonista casi exclusivo de todas las actividades espaciales, entonces, che, bueno, es de todos,
nadie se puede apropiar de nada, estamos todos unidos, todos en santa paz. Otro de los principios que nos fija el Tratado del 67, que no lo vamos a encontrar en otras ramas jurídicas fácilmente, en algunos aspectos sí, pero no tan en general, que nos va a hablar después Alejandra sobre el tema, que es el tema de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado ante cualquier actividad. Si nosotros protagonizamos un accidente de tránsito o si vamos en un colectivo y nos lesionamos, vamos a demandar a la empresa de colectivos, no al Estado, ¿cierto? Acá estamos hablando de que por las actividades, ya sea por el lanzamiento de naves espaciales, por el registro, el Estado como tal va a tener responsabilidad por los daños que se puedan producir por las actividades. Eso también es particular de la... Tengo una sola neurona, por eso me... Otro principio que vamos a encontrar en el Tratado del Espacio es tomar al cosmonautas si somos más pro-soviéticos, astronautas si somos pro-estadounidenses, como enviado de la humanidad. ¿A qué va con esto? O sea, que ante un aterrizaje forzoso en algún país, o sea, todos los estados se comprometen a colaborar tomando al cosmonauta como un enviado de la humanidad. Esa es la foto, seguramente la conocen, es de Yuri Gagarin, que en el 61 hizo el primer hombre en el espacio, que hizo la órbita esa que se marca ahí en el mapita. Cooperación internacional. Dos pequeños ejemplos, o sea, todos los estados están comprometidos en brindar ayuda dentro de su posibilidad ante cualquier emergencia. No sé si alguno de aquí recuerda la historia de Krikalev. Marón, usted ya había nacido. Le digo por las dudas, o sea, no estaba en el alunizaje, pero sí estaba en el... Krikalev fue con la idea, fue a la estación espacial, iba a estar creo que 2-3 meses, una cosa así. Es nacido en lo que hoy es San Petersburgo, pero cuando se fue, su casa estaba en Leningrado. ¿Y qué pasó? Cuando estaba en la misión, implotó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no había plata para bajarlo, hablando mal y pronto. Y tuvo casi el doble. Por eso a la historia de él se la conoce como el último ciudadano soviético, justamente. Esa foto, no me acuerdo cuando la vi, es muy impactante. Entonces, todos los estados colaboran. Es más, se decía que había más preocupación en la comunidad internacional que en la Rusia, que decían, y la contestación había sido que tenían otras prioridades. Yo soy claustrofóbica, o sea, es muy terrible eso. Bueno, pero pobre Sergei lo pudieron bajar y bajó y era otra ciudad de la que había nacido que San Petersburgo. También pongo como ejemplo de cooperación internacional el caso de la estación Mir. La estación Mir, como ustedes saben, la bajaron. Ya ¿alguien se acuerda que en qué año fue que? ¿97? Bueno, y acá pongo 3 principios. Uno que ya habló la doctora Kateni, el tema de la accesibilidad a las instalaciones. Siempre le decimos a los alumnos, imagínense que estén 2 rusos adentro de la estación y viene alguien y golpea la puerta y dice, no, a vos no, porque no sos ruso. No, eso no existe. Se supone que todas las instalaciones están con libre acceso por parte de todas las naciones. Varios países intervinieron en el operativo de bajar a la estación Mir. ¿Y por qué pongo el otro principio, el de reparación integral? Ustedes saben que en derecho marítimo y en derecho aeronáutico existe algo para nosotros antijurídico y estamos en contra, que es la limitación de responsabilidad. Si ustedes ven en
en los tickets electrónicos de un avión que dice nosotros le vamos a pagar hasta 2 argentinos oro por cada kilo de equipaje. Si nos morimos arriba de un avión valemos 1.000 argentinos oro. Si nos morimos porque nos aplasta una aeronave valemos 2.000 argentinos oro. Eso es la limitación de responsabilidad, es decir, una ley o un tratado que ante una pérdida, daño de mercadería, en el caso de retraso, en el caso aeronáutico, nos van a pagar hasta tanto. Estamos absolutamente en contra, no perdemos oportunidades después de decir nuestra postura, pero es así, lamentablemente. En derecho espacial no. En derecho espacial no existe la limitación tarifada de la responsabilidad, sino la reparación integral del daño causado. De hecho, no había ninguna compañía de seguro que quisiera tomar el riesgo por los daños que podía ocasionar cuando se cayera la Mir. No se podía calcular bien dónde iba a caer y por qué, por la reparación integral. Si se hubiese sabido hasta cuándo, capaz que alguna agarraba. Perdieron el negocio del siglo porque no pasó nada. Cayó, creo que el sur del Pacífico, no pasa nada. Otro principio, ya se habló también, es que toda actividad que se realice tiene que ser con fines pacíficos y su resultado en beneficio de toda la humanidad. Hasta acá estamos todos de acuerdo con todo. Año 67, no se hablaba de la explotación de los recursos, no se decía qué era un recurso, qué es lo que el Estado podía apropiar. Se hablaba de lo que decíamos antes, ningún Estado puede irrogarse soberanía en ninguna parte del espacio. Pero, ¿cuánto me queda? No tenemos. Me encanta que el moderador no me rete. Bien. Bueno. Pero nos vamos al año 79 y acá tenemos el Tratado de la Luna. Tratado de la Luna ya empieza a delinear algunas cuestiones de la explotación de los recursos. Y sí repite que todo debe ser con fines pacíficos, que hay un deber de información, como recién nos decían, respecto a los fondos oceánicos, que tenía que ser. Que todos tenemos, que la investigación científica es para todos los estados sin discriminación. Cuando se habla de sin discriminación de los estados, yo siempre digo, no hay igualdad entre los que no somos iguales, y siempre digo el mismo ejemplo. Yo tengo derecho a comprarme un Mercedes-Benz. ¿Tengo derecho a comprarlo? Sí. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Acabo de invertir en 4 neumáticos para mi auto, o sea que cree más o menos. Así que solamente esta cuestión de la no discriminación puede ser un poco paliada con soluciones como la que se tiene prevista para los fondos oceánicos. Es decir, que haya una parte que sí o sí vaya para todos los estados, independientemente de lo que se le reconozca el derecho a los pioneros allá, como se dice. Por Dios. Bueno. Pero esto estoy hablando. Bien. Bueno, este es el resultado. Los verdes es lo que han ratificado un estado y otro estado. Es información que esto tiene que estar permanentemente actualizado. Fíjense lo que dijo Donald Trump respecto al Tratado de la Luna. Fallido intento de restringir la libre empresa. O sea, tenemos claro para dónde vamos. Eso lo dijo en el 2020. Entonces, para ratificar el Tratado del Espacio, fines de los años 60, con esa declaración de principio estamos muchos de acuerdo. No ya cuando empezamos a hablar del tema de los recursos, que todavía no tenemos claro qué es lo que es un recurso, que recién lo decían bien. O sea, yo puedo extraer material, mineral, y eso no colisiona con los principios del derecho internacional. Recién cuando lo decía me acordé, disculpen que yo siempre meto anécdotas. Una vez tuve la oportunidad de estar en Malvinas
y lo que hice fue llenarme los bolsillos de piedritas. Yo dije, algo les voy a sacar. Entonces, más o menos, que ahí tengo, me quedaron un par de piedritas que ahí las veo. Es decir, eso era ir en contra del derecho, era apropiarme de un cosa de Malvinas, no. Yo quería mis piedritas. Esto es más o menos lo mismo, pero yo voy a buscar las más importantes. Hoy no estamos a fines de los 60. Hoy tenemos problemáticas absolutamente distintas, básicamente la minería, pero también quería mencionar el turismo, que si bien no va a ser objeto de esto, no es menor por el tema de la participación de las empresas privadas en este tipo de actividades. Ustedes saben que ya se están promocionando, hay listas de turistas, ya ha habido turistas espaciales a $20 millones los 10 días, créanme que me voy a otro lado por ese monte, pero hay Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, $250.000 están anotados para pagar para un viaje en el espacio superior, hay proyectado hoteles y demás, y hay un gran avance. Pero es también un desafío para el derecho, porque con toda esta injerencia que haya de la minería y del turismo, de la parte privada, en algo que antes eran protagonistas casi exclusivos los estados, hay que repensar todo el derecho. No me quiero detener en esto, que ya se ha mencionado, los acuerdos Artemisa del año 2020, en que vuelven con el tema de los recursos. Hay recién no sé si vieron en la filmina que decía la fiebre del oro moderna, así le llaman, y por eso me gustó mucho la analogía que hizo allá el caballero, porque me parece que vamos a repetir la historia, y la historia que no se digiere se repite lamentablemente. Entonces tenemos que poner a digerir este tipo de episodios no tan felices. Y fíjense en el último punto. Estos países, el último ha sido Japón, dictan leyes nacionales concediendo permisos a empresas privadas, algunas públicas y privadas, para la extracción de recursos en el espacio superior. Por eso me lleva a las consideraciones finales, que primero delimitémonos hasta dónde va la soberanía de los estados. Tenemos dos regímenes jurídicos totalmente distintos, eso es principal. Saber qué es lo que es la explotación de un recurso. ¿Puedo yo sacar las piedritas de Malvinas o no? Analizar, avanzar sobre la analogía que bien se ha planteado de fondos oceánicos, que podría ser una solución, de ver a la humanidad como un sujeto de derecho, como titular del derecho de propiedad de ese patrimonio común de la humanidad. Y ahí fíjense, cuando la Convención de Derecho del Mar, cuando habla de la naturaleza jurídica de los fondos, lo copió del espacial, pero fue más, pero avanzó mucho más. Es hora que ahora el derecho espacial le copie al derecho del mar esta solución en general para el aprovechamiento de los recursos. Tenemos leyes nacionales que regulan temas internacionales, como Luxemburgo, Emiratos, Estados Unidos, y acá me enseña así. De todo esto y todo lo que vamos planteando, y me parece que vamos a ir a la misma conclusión, es que el marco jurídico que tenemos es insuficiente. Por eso celebro esta jornada, celebro la convocatoria, celebro lo multidisciplinario, que el riesgo que tiene es que por ahí dicen, esta no me dijo nada nuevo, pero es una instancia de aprender de otras especialidades que por ahí nos enfrascamos mucho en nuestras ramas y no escuchamos a las otras, y que es vital. Nos vamos a abocar al estudio de la responsabilidad internacional y vamos a marcar algunas características esenciales y, como decía la doctora, de avanzada. Decía la doctora, el derecho espacial es de previsión, se anticipó a los hechos. Bueno, en esta parcela también vamos a ver que hay desarrollos absolutamente novedosos para la época. Pensemos que en el año 1963, en esta declaración de principios, declaración no vinculante, pero una declaración al fin de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, se dice que los estados son internacionalmente
responsables de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, no solamente los organismos gubernamentales, sino también los no gubernamentales. Si avanzamos y nos vamos al tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados que mencionaba la doctora, año 1967 se retoma el mismo principio de la responsabilidad internacional del Estado, una responsabilidad objetiva. Fíjense ustedes, año 67, en el año 1949, la Comisión de Derecho Internacional, organismo subsidiario de Asamblea General de Naciones Unidas, se aboca a estudiar la responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito. El primer ámbito de la responsabilidad internacional, es decir, cuando frente a una violación de una obligación jurídico internacional vigente, la violación de una norma primaria, nosotros vamos a analizar las consecuencias previstas por la norma secundaria, es decir, el hecho ilícito es, o la responsabilidad por hecho ilícito es el primer sector, la primer área de la responsabilidad que se analiza, en el que la doctrina se aboca a analizar, y del Estado exclusivamente, y por las actividades que le son atribuibles a ese Estado. Pero comienza el estudio en el año 49 y se van a suceder una serie de relatores y demás, y cuando se aprueban estos instrumentos, en la comisión estaba como relator especial el doctor Roberto Hago. Y esto tiene importancia, si bien esta convención va a establecer una responsabilidad objetiva, es decir, no la del hecho ilícito, que era la materia que estaba siendo objeto de especial análisis, porque era la que en realidad más se abordaba, más se trabajaba, y en especial respecto de las consecuencias de actividades, de violaciones a obligaciones jurídico internacionales respecto de extranjeros y de los bienes de los extranjeros. Aquí estamos hablando de algo totalmente novedoso, responsabilidad, pero no por un hecho ilícito, contrario a derecho, sino por una actividad lícita, permitida, valiosa, pero sumamente riesgosa. Y entonces teníamos que darle un tratamiento diferente, algo de una innovación absoluta. Entonces hablamos de responsabilidad objetiva, vamos a ver responsabilidad sine delicto, responsabilidad absoluta. Pero claro, no solamente se la vamos a hacer recaer al Estado la responsabilidad por la actividad espacial que esté a cargo suyo, por entidades, organismos gubernamentales, sino también por entidades no gubernamentales. En ese momento, el planteo sobre los actores no estatales, los ANE, que hoy tanto discutimos desde la perspectiva de las relaciones internacionales, desde la perspectiva de la subjetividad internacional, era casi de ciencia ficción. Sin embargo, ya había quienes estaban pensando y quienes lo regularon y dijeron, bueno, los actos de cualquiera de estos entes, de estas empresas, van a recaer en cabeza del Estado. Por eso es que también hoy los estados tienen que repensar el sistema de responsabilidad, porque se ha ampliado el espectro de estos actores que intervienen en las actividades estatales. Entonces dice, bueno, a ver, yo soy el responsable por la actividad y tengo que ejercer control. ¿Qué tipo de control? Y ahí vamos a otra parcela. Y luego, los supuestos de estados responsables, el estado que lance, el estado que promueve el lanzamiento, el estado de cuyo territorio se lance, el estado de cuyas instalaciones. Estos son dos artículos referidos a la responsabilidad insertos en este tratado del 67. Pero la cosa no quedó allí, sino que también con una mirada avanzada de proyección, tenemos el convenio específico sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Son poquísimos los convenios internacionales específicos en materia de responsabilidad, unos pocos, casi contables. ¿Por qué? Porque la responsabilidad internacional se rige por principios y por normas consuetudinarias. Hoy, esa Comisión de Derecho Internacional que yo les mencionaba
trabaja todavía en esa responsabilidad por hecho ilícito y también en la responsabilidad sine delicto. Esto que decía la responsabilidad objetiva es un mundo, todavía los estados no se han puesto de acuerdo, hay una serie de principios, se ha tenido que desdoblar, muy pocos avances por la complejidad de actores intervinientes, porque se suma en una actividad que cabalga entre lo público y lo privado, en el que intervienen las compañías aseguradoras, etcétera, etcétera. Entonces, este convenio es el primer convenio internacional que establece una responsabilidad objetiva para el Estado por la actividad no solo de sus órganos, de sus organismos, que sería la regla, lo que se conoce, sino también de estos privados, de estos particulares. Y establece un concepto de daño que es absolutamente amplio, que dice las pérdidas de bienes, la afectación a la salud, también la pérdida de vidas humanas. Es decir, un concepto que lo único que le queda al margen es el daño moral. Claro, ¿por qué introduce el concepto de daño? Porque es el elemento esencial cuando hablamos de responsabilidad sine delicto. Para que haya responsabilidad sine delicto, se tiene que haber producido necesariamente un daño, a diferencia de lo que ocurre cuando estamos en una responsabilidad por hecho ilícito, por un acto prohibido por el derecho internacional, donde el daño no es un elemento hoy de la responsabilidad internacional. La doctrina, luego, voy rapidito, quédense tranquilos que ya voy a terminar. Pero este convenio cabalga. Si bien establece esa responsabilidad objetiva, esa responsabilidad sine delicto, luego introduce conceptos que vienen de la otra parte de la responsabilidad, el concepto de la culpa, y ahí establece algunas excepciones que vienen a plantear algunas inquietudes. El Estado de lanzamiento va a ser responsable por los daños que se ocasionan en la superficie de la Tierra o aeronave en vuelo, y que afecte a nacionales de otros estados, no a los propios. Eso queda al margen. También se establece en este convenio la responsabilidad solidaria, mancomunada, cuando la actividad se realiza en cooperación entre varios estados, por supuesto. Y también se prevé, ustedes ven que el convenio es sobre responsabilidad internacional, no dice del Estado, nosotros pusimos en principio, pero también se prevé la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Y eso también es novedoso para la época. ¿Por qué? Porque en ese momento, en los años 60, las organizaciones internacionales comenzaron a formarse a partir de fines de los años 40, principios de los 50, muy tibiamente. Y recién estábamos discutiendo su subjetividad y se establece la posible responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales. Entonces, este convenio que establece todo un procedimiento específico y que establece una cuestión básica que no debemos perder de vista para que se active la responsabilidad, para que podamos estar frente a un supuesto, tiene que, más allá del daño, tiene que haber una invocación. El damnificado, el particular, quien ha sufrido las consecuencias, tiene que reclamarle a través del Estado, de su nacionalidad o de otro que ya se establecen expresamente, tiene que reclamarse, tiene que invocarse la responsabilidad, si no, queda en letra muerta. Frente a esto, entonces, nos preguntamos cuáles son las lagunas que quedan, cuáles son las situaciones no contempladas. Y por supuesto que son muchas, porque, como dijimos, son convenios de los años 60, 70, el de 72, el de responsabilidad internacional. Y hoy estamos hablando de situaciones imprevistas, de explotación y explotación de recursos naturales, de un sinnúmero de actores no estatales intervinientes, y por lo tanto el Estado, como decíamos, va a tener que replantearse porque, a ver, ¿qué tipo de control tengo que ejercer? El control efectivo, el control global, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo lo determino? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa cuando los daños se produzcan en el espacio? Son un sinnúmero de situaciones. ¿Qué pasa con los residuos espaciales? Un sinnúmero de situaciones que deben ser abordadas, que deben ser trabajadas, pero debemos tener claro que el marco general de la responsabilidad existe. Ahora bien, habrá que
perfeccionarlo, mejorarlo, incorporar los avances que se han dado y a lo mejor repensar esta situación entre responsabilidad objetiva y responsabilidad por hecho ilícito, que genera no pocos inconvenientes, porque la culpa hay que probarla, la culpa se traduce en la negligencia y no es cuestión menor. Bueno, un gusto estar aquí y celebro la iniciativa de convocarnos. Yo quiero cuatro cuestiones, quiero plantear 4 ejes para organizar en el poquitito tiempo que tenemos en esta instancia disparadora. Una es contar un poquito en nombre de quién vengo acá a poder conversar. Después quiero conversar un poquito sobre esto de la carrera espacial, nuestra experiencia que tuvimos, las controversias jurídicas y algo de la gobernanza internacional. Con respecto a la experiencia, soy licenciada en Ciencia Política, me desempeño en la carrera de Geografía y allí grupos de estudiantes jóvenes empezaron a dinamizarnos con respecto a estos temas, que no eran los temas habituales. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la soberanía? Nosotros discutimos el concepto de territorio cuando estamos hablando de la exploración espacial. De allí surgió en plena pandemia la iniciativa de hacer un espacio de divulgación y empezar a convocar a jóvenes que estaban muy interesados sobre esta temática, nos empezaron a articular, convocar especialistas para la divulgación sobre estos temas y nosotros ir aproximándonos. Y de allí surgió un webinario, Café Geopolítico, desde las cátedras de Geografía Política, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, e involucrábamos a la licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. De allí resultaron 4 encuentros por webinar en el 2021, donde convocamos a diferentes especialistas. Y esto desde cómo definir la geopolítica, de cómo se llama aquello que está más allá, desde definirlo si era espacio exterior, espacio ultraterrestre, fue toda una dinámica, y después empezar a comprender la complejidad de dimensiones que esto abarcaba para poder organizar esos encuentros. A partir de ahí nosotros identificamos una primera dimensión que era esto del reconocimiento de las distintas dinámicas de la carrera espacial y reconocernos en una segunda carrera espacial, contamos ahí con especialistas. En una segunda encuentro trabajamos la industrialización del espacio en la actividad espacial. En un tercer encuentro convocamos a especialistas de CONAE, contacto con CONAE, que ahí contamos con la valiosa información que nos pudieron brindar, ¿no?, sobre las actividades de la Agencia Oficial Espacial de la Argentina. Y un cuarto encuentro tenía que ver con especialistas vinculados a esto, qué desafíos estamos asumiendo las ciencias sociales. Entonces, desde ahí no soy especialista jurídica, nada de decir, veníamos a plantearlos desde ahí de estos desafíos. Lo primero, y voy al segundo ítem, ¿qué fue muy relevante? Esto de reconocernos en una segunda etapa, de una segunda carrera espacial, nos permitió y aproximarnos a decir, bueno, qué dinámicas, qué motorizaron una primera carrera espacial, la Guerra Fría, la competencia militar. Esa era la dinámica fundamental, no era en sí la exploración espacial por motivos solo de inquietud científica, o sea, cuáles eran los motores que ahí dinamizaron esa carrera. Hubo gran proceso de inversión en el marco de la Guerra Fría, en una política de mucha tensión y competencia entre las grandes potencias que lideraban esos bloques internacionales en ese momento, en esa dinámica internacional. En los años después de la caída del muro, del desmantelamiento del bloque soviético y el enfriamiento de esa Guerra Fría, viene un proceso de desinversiones en general de las agencias espaciales, ¿no? Entonces hay unos 90, esto de quien se fue al espacio siendo de Leningrado y volvió siendo de San Petersburgo, ¿no? Ese quiebre y más ciertos accidentes espaciales hacen que haya una retracción.
y a partir de los fines de los 90-2000 empieza una redinamización de investigaciones, donde asumen distintos roles ahí las agencias espaciales y entra el proceso de financiarización a jugar un rol fundamental en la articulación con determinadas empresas privadas y los desarrollos tecnológicos. Entonces, si bien esos presupuestos estaban disminuidos, los presupuestos públicos orientados a la actividad espacial empiezan a ir incrementándose paulatinamente, pero con una sinergia también de trabajo con grandes empresas privadas en esta articulación. Entonces, en una segunda carrera espacial que tiene un desarrollo que se hace visible por la cantidad de objetos hoy lanzados al espacio en estos últimos años, pero tiene un desarrollo de hace unos 15, 20 años, que era más invisible, tecnológico. Allí en ese proceso la dinámica está muy impulsada por la exploración, el desarrollo tecnológico y el económico, ¿no? No venimos con la dinámica militarizada, lo mejor que implicó la Guerra Fría, sino esta de la competencia, sino que vienen a jugar la multiplicidad de actores que acá aparecen y el espacio de oportunidades económicas o de explotación que ahí se abren impulsan la dinámica de esta segunda carrera espacial. Ahora, esto por supuesto que ubica grandes problemas de repensar, porque si pensamos que nosotros en el año 57 se lanza el Sputnik, el lanzamiento de un objeto al espacio, en el año 67, en 10 años, se logra el Tratado del Espacio, vean la cantidad de actividades y el proceso de discusión para llegar a los primeros acuerdos de regulación, y generar esos 10 años entre el 67 y el 79 de tratados para ir estableciendo como las reglas que hasta hoy fueron rigiendo. Ahora, en esta dinámica que acá estamos, volvemos de nuevo a la segunda carrera de la regulación, ¿no? No es solo la segunda carrera espacial, sino me parece que el derecho ahora o la humanidad se somete a una segunda carrera de reglas, ¿no? Con esta dinámica. Silvia Maurín Williams, que es una investigadora de CONICET, creo que ella fue designada experta argentina en el grupo de expertos y en paneles de arbitraje, ¿no? De la Corte Arbitral de Naciones Unidas. Ella planteaba cuáles son las controversias jurídicas, ¿no? Una, y que no voy a decir nada nuevo, no es mi especialidad, la naturaleza jurídica de los recursos naturales, que bien acá se viene planteando, ¿no? Es uno de los grandes temas. El otro que también mencionaste recién, el tema de delimitar cuál es el espacio exterior, hasta dónde llega el espacio aéreo, dónde empieza, y esto no es menor, ¿no? Entonces estas cosas fundamentales no están todavía ni siquiera siendo acordadas internacionalmente. ¿Y por qué no es menor? Porque si ubico un satélite y estamos discutiendo que a 80 kilómetros del nivel del mar empieza el espacio exterior y otros sostienen el principio que es a los 100 kilómetros, si ubico en el kilómetro 81 un satélite, según qué criterio se use, alguien puede decir que está bajo el ejercicio soberano de un Estado, o alguien dice que no está bajo el ejercicio soberano. O sea, si ese satélite es espía o no es espía, y toda la cadena de responsabilidades que tiene. Entonces ese es un tema controversial todavía no resuelto. La Federación Internacional Aeronáutica toma los 100 kilómetros, hay distintas antecedentes, y la Administración Federal de Aviación, la NASA, toma los 80 kilómetros. De allí que entonces no es menor definir esto. La Estación Espacial Internacional está a 320 kilómetros más o menos de nuestra superficie terrestre. Hoy los vuelos y los vuelos privados cada vez más están trabajando en esta franja entre los 80 y los 320 kilómetros. Entonces esto de cuándo te vendo
un viaje espacial y vos podés tener esta experiencia de ingravidez, ¿no? Que estaban Elon Musk, Virgin Galactic compitiendo y lograron estos espacios. Bueno, era superar los 80 kilómetros con ese criterio para decir que estuvimos en el espacio exterior. Ahora, ese es un gran espacio todavía que no está ni siquiera definido y de mucha regulación porque es el que se está disputando por la actividad comercial. Entonces, eso no es un detalle menor. Ahora, también en base a todos los principios que venimos viendo y si los astronautas y los que navegan son enviados de la humanidad, el que hace un viaje pago también es un enviado de la humanidad, es un astronauta el que supera los 80 kilómetros más allá de la Tierra, le rigen los mismos principios o no. Para decir solamente definir esto implicaría definir muchísimas cosas. Otra cuestión controversial jurídica son las cuestiones ambientales, ¿no? Entre ellas el riesgo de los desechos espaciales, que es lo más comentado, pero también, y que hay un campo de mucha acción de científicos al respecto y que requiere regulación. Y bueno, y que se trabaja activamente en ello, ¿no? Y otros es las catástrofes naturales, ¿no? Que ocurren en la Tierra, donde la tecnología espacial tiene un papel preponderante. Nuestras plataformas de lanzamiento, la recepción de los objetos, ¿no? Cuando vuelven, los objetos que estaban por ingresar a la órbita terrestre sin saber el lugar de precisión, qué impactos y cuáles son esos espacios de él. Entonces, no solo en el espacio exterior, las órbitas de cementerios que hay, dónde quedan esos espacios, esos objetos inutilizados, sino también los impactos en la Tierra. La seguridad, ¿no? Y la seguridad del espacio ultraterrestre y del espacio cibernético también juegan un rol muy importante y muy disputado hoy. Y por último, otro tema controversial es el sistema de la teleobservación. Y acá entonces hay próximo a la superficie terrestre una gran área donde está instalándose y de mucha disputa con respecto a esta red de satélites, distintos objetos que permiten este sistema de observación de la Tierra. Es muy potente, da mucha posibilidad de precisión, de comunicaciones, de resolución de muchos problemas para la humanidad. Pero ahora, ¿quién emite esos recursos? ¿Qué datos de ahí se generan? ¿Cómo se pueden utilizar? Las imágenes tomadas sobre un determinado estado, ¿pueden ser utilizadas? ¿Tiene que tener autorización de ese estado para estar disponibles o no? Por ejemplo, me decían ahí ahora, y eso muchas veces lo monitorean en empresas y reguladas por los estados. Imágenes, por ejemplo, algunas empresas han decidido no poner a disposición imágenes que involucren a Ucrania en este momento por la debilidad, digamos, en términos estratégicos. Entonces, es un desafío, imagínense desde geografía, lo que la teledetección significa como un campo importante de avance en conocimientos, y vamos a empezar a trabajar nosotros a esto, ¿no? Sobre la gobernanza de este sistema de teleobservación. Entonces, yo solo las dos cositas para terminar muy breves de este recorrido de lo que nosotros podemos estar pensando. Con esto, 2 minutitos, sí, justo porque cierro con 2 cositas. Uno, nosotros esto de decir, bueno, de lo que discutimos de lo que pudimos escuchar en los webinarios, fue muy impactante los aportes de Pablo de León, que es un astronauta argentino que trabaja en la NASA y nos pudo explicar Artemisa y este proyecto. Y él, desde su entender el lugar que está, dice, básicamente hay un área próxima a la Tierra, entonces esto creo que es un aporte que a lo mejor se podría tomar en el campo de la regulación, que es esto de
identificar las regiones, o sea, no solo establecer el límite, sino las distintas regiones para ver las regulaciones especiales que las regiones espaciales tienen. ¿Y a qué vamos acá? Hay una región próxima a la superficie terrestre, donde hay una dinámica que está muy ya dinamizada por el sector privado, con la comercialización y la explotación, ¿no? Sobre todo con la comercialización. Allí dice casi está cedida más que nada a esta dinámica de los actores privados, los que navegan. Hay una región vinculada ya digamos, a tres días de la Tierra en distancia, a la Luna, 386.000 kilómetros, ¿no? La región lunar, podríamos decir, que es otro espacio de interacciones donde están actuando más las agencias espaciales con esto de poder establecer bases humanas permanentes, explotación de recursos, y toda la dinámica que hay, y hay las interacciones entre las agencias estatales como objetivos y el sector privado van a la par a par. O sea, en cada una de estas regiones están operando distintas dinámicas y actores, ¿no? que se solapan. Y después está mucho más reservada ya a los objetivos estratégicos de las grandes potencias, una tercera región que es la exploración del espacio profundo, que ahí actúan también con empresas internacionales, por supuesto, financiación, exploración e intentos, pero estos sí ya son como los objetivos hoy más estratégicos a donde están enfocadas las energías de las agencias espaciales internacionales. Así que tener en cuenta esto del límite y las regiones y las dinámicas me parece que podría ser interesante para abordar esto de las controversias jurídicas. Y por último, así un solo detalle para terminar, esto desde la geografía y la espacialidad era el aporte. Ahora voy desde las relaciones internacionales que se viene discutiendo la astropolítica. Cuando hablamos de la gobernanza del espacio ultraterrestre, entendemos gobernanza como la red de actores estratégicos que van definiendo las reglas formales o informales, ¿no? Entonces, cuando se fijaron estos tratados, de la primera carrera espacial y que nos rigieron hasta hoy, los contextos geopolíticos eran diferentes. Ahí veníamos de una guerra con una estabilidad de un orden que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial y eran las décadas subsiguientes donde se estaba consolidando un sistema internacional. Entonces había pujas conflictivas, pero la predominancia de la generación de derecho internacional y la cooperación internacional estaba fortaleciendo sus instituciones, ¿no? Y ahí da cuenta de toda esa gobernanza, de los fondos marinos y demás. Hoy cabría preguntarnos cuál es nuestro escenario en un replanteo de disputas hegemónicas y disputas del orden. Entonces, estas tensiones entre la cooperación y los conflictos y las disputas por el espacio están muy marcadas. Entonces bien cabe comprender la importancia de redoblar el espacio de la gobernanza, de establecer estas reglas comunes en un espacio mucho más inestable internacionalmente a la hora de esto, ¿no? De la gobernanza. Así que desde ahí entiendo que es el informe, la citación a la conferencia del 2024, el informe que genera el grupo, y la convocatoria a una comunidad de ir fortaleciendo esta red activa de actores estratégicos que se van constituyendo y que todos vayamos conociendo este tema en pos de un derecho internacional más fuerte.